Bueno, continuamos y les tengo que contar otra cosa. ¿Les cuento o no les cuento? ¿Sí? Bueno, estamos con nuestro querido amigo Jorge Welch. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carla, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno tenerte. Ya, bueno, ya eres amigo de la casa y venido varias veces. Sí, pues, Sí. exactamente. Oye, Jorge, vamos a hablar obviamente, de las pymes. ¿Y qué ha pasado con el pacto tributario? Finalmente, ¿cómo va eso y cómo les ha ido afectando o no? Porque todavía no se ha llegado a ningún punto tampoco, no se ha avanzado mucho con eso. No, pues esto es como las series de Netflix, esas que Sí. duran no sé cuántas temporadas y que uno no va viendo bien para dónde va al final, porque han seguido habiendo reuniones. La verdad es que hoy día no hay nada. O sea, hoy día de pacto ni acuerdo tributario no hay nada, hay propuestas, pero no hay nada muy definitivo. Y todavía hay una agenda de reuniones bien intensa que se está siguiendo como para ir viendo cómo se va a armar esto. Pero hasta ahora son piezas y partes, pero no hay una foto completa de qué es lo que se va a proponer. Sí. Oye, Jorge, ¿y cómo han dado las pymes y todo, bueno, todo el mundo, ¿cierto?, de las pequeñas empresas con la economía, con las situaciones que se han vivido, que en el fondo también este pacto de alguna manera que no avance les afecta? ¿Ustedes quisieran igualmente que se llegue a algún pacto tributario? Sí, claro. O sea, yo creo que el tema... Lo que pasa es que todas estas cosas al final te complican por la incertidumbre. Si ese es el tema, que hoy día tú no sabés qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar el próximo año, qué es lo que va a pasar el año siguiente. Súmale a eso el tema constitucional. Entonces, al final, cuando la economía está, cuando hay demasiada incertidumbre, la economía siempre se empieza a frenar, porque la gente posterga sus decisiones de inversión, qué sé yo. Entonces, eso le termina afectando del más grande más chico. O sea, tú empezás a ver cómo el más grande empieza a frenar la inversión, eso quiere decir que sus proveedores también empiezan a apretarse, las empresas más chicas también, y es una cadena que puede ser virtuosa o viciosa. En este caso yo creo que estamos para el lado más vicioso que virtuoso. Bueno, de hecho hay una falta de liquidez tremenda, que eso también ha generado muchas necesidades y la economía se ha visto... De hecho, estamos en una situación de recesión que no ha ido avanzando, porque de alguna manera, claro, algunos... dicen que sí, que esto iba a mejorar el 2023 a final y el 2024 íbamos a estar un poco mejor, pero se ha hablado hasta que ni que el 2024 vamos a estar realmente bien puestos, que todavía falta muchísimo, y esta misma inestabilidad que existe también en cuanto a la seguridad, la constitución, etcétera, que no sale, genera que los inversionistas también se vayan hacia otro lado. Ahora, ¿cuáles son los incentivos y cómo ustedes también les gustaría plantearse en conversaciones con el gobierno y a cómo poder llegar a que ustedes también puedan avanzar? Mira, nosotros hemos estado conversando en varios ejes, pero hay dos o tres cosas que a nosotros nos preocupan mucho. O sea, más allá del tema de seguridad, que no es un tema económico, pero sí te afecta. Pero que te afecta directamente. Sin duda, y es un temazo y que probablemente va por otro carril. Pero para nosotros es re importante empezar a simplificar la estructura tributaria. O sea, cuando tú le preguntas a la gente los impuestos que tienen que pagar distintas empresas, si es pyme, si vende más de esto, si vende menos de esto, la verdad es que al final se genera una sensación de que la gente está re perdida y uno empieza a mirar que hay ciertos referentes, como nosotros hemos mirado mucho el caso de Estonia, por ejemplo. Que Estonia es un país que al final lo que hizo fue decir, mira, para que la gente no evada, por ejemplo, vamos a tener un impuesto parejo. Y ese impuesto parejo te aplica si tú eres trabajador, si tú eres empresario, estás retirando, pero no enredan el tema. Y la verdad es que no se trata de copiarlo a rajatabla, pero sí hay elementos súper interesantes que nosotros hemos empezado a instalar en la discusión de, por ejemplo, oye, ¿por qué una pyme cuando pasa de ser pyme a gran empresa, la tasa de impuestos se le eleva considerablemente? Entonces te empieza a pasar de que eso genera de que el tipo que quiere crecer, prefiere llega mejor a decir, oye, ¿sabes que me quedo más chico? más abajo, lógico. O hago otra pyme al lado. Entonces empezáis con todo eso, con todas esas como la bicicleta, como el juego para que en el fondo no tener que pagar tanto. Claro, entonces, porque es natural, nadie quiere pagar más impuestos. Si te dicen que queréis pagar más impuestos, menos impuestos, menos impuestos. Pero dar los incentivos para que esa transición tenga incentivo al tipo de ir creciendo. Porque cuando tú tienes esa estructura así, al tipo que es pyme, le estáis diciendo, te va a ir mejor a lo mejor si sigues siendo pyme. Y uno lo que quiere es que ojalá tuviéramos pymes que crezcan y que se coman el mundo, y que exporten y que le den servicio a otros países.
pero con la estructura que tenemos hoy día, la verdad es que se te generan esos conflictos. Sí. Oye, y el tema de las 40 horas, también el sueldo mínimo, que es cierto ha ido subiendo muy de a poquito, pero ha ido subiendo. ¿Finalmente se vio que les ha afectado o no ha sido es que tan... todavía está en la etapa gradual, gradual, en la etapa primera, pero es, yo digo, esto como empezar a subir un cerro y te empiezan a echar piedritas. Claro. A lo mejor... No te echaron una tremenda roca en la espalda, pero cuando estás ya a mitad de camino, empiezas a sentir la piedrita. Entonces, la sensación es la misma, porque uno dice, oye, estamos en una economía contraída, estamos con temas de seguridad complicados, estamos hoy día además con un alza del salario mínimo, estamos con el tema de las 40 horas. Entonces tú decís, oye, ¿qué de bueno hay hoy día? Entonces, por eso que el tema de ir cerrando capítulos es tan importante, porque que se cierre el tema constitucional, que se cierre este pacto o reforma fiscal o como quieran llamarlo, que al final del día yo creo que debiera apuntar a rebajar impuestos y no subir impuestos. Pero eso es lo que hay que empezar a despejar para que la gente pueda decir, oye, yo por lo menos puedo proyectarme un año. Sí, sí, total. Y el subsidio que se le está entregando a las pymes, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, se está subsidiando, no sé si te referías al del salario mínimo, porque ahí... El de ciento algo, sí. Claro, eso era para compensar el alza del salario mínimo. Claro. Eso va... Bueno, la lógica de esto era que te daba ese suple, como para que tú empezar a abordar estos mayores costos. Sí. Y tiene una fecha finita, digamos, claro. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, la apuesta es de que en ese minuto ya la economía va a estar con mayor dinamismo y tú vas a poder pagar sin problemas eso. Pero es que claramente no se ve así. No, pues, o sea, se ve complicado, pero yo, como te insisto, hay un tema que es súper relevante en la economía, que siempre es tener la mayor cantidad de certidumbre en las decisiones que uno toma. Porque, no sé, si alguien, y a toda escala, o sea, de invertir en minería, a lo mejor tú decís, ¿sabes que yo tengo 2 locales y quiero abrir un tercero? Pucha, no sé si lo abro. No sé si lo abro. Y no sé si lo abro, ¿por qué? Porque no sé cómo me va a ir, no sé cómo está la seguridad del sector, no sé cómo van a estar las cosas para adelante. Entonces, posterga esa decisión. Y esa decisión le puede haber dado empleo a toda la gente que te ayuda a construir el local, a los locatarios, a la gente que trabaja en tu local. Y si eso tú lo multiplicas por miles, tenéis que ir a una economía más chantada. Sí, no, pero y la realidad de hoy de las MIPYMES, de las pymes, ¿cuán apretada está? ¿Han tenido que hacer muchos despidos o no? Porque también se ha hablado que en el fondo como que se han tratado de apretar para no tener que hacer despidos más en las medianas empresas, porque en el fondo, claro, cuidas más a tu gente, pero eso cuánto tiempo puede durar también y cómo se ha visto afectada de verdad la pequeña empresa. No, yo creo que, o sea, sobre todo las pequeñas empresas muchas veces no pueden despedir gente porque no tenéis la plata de la indemnización, por ejemplo, que eso pasa mucho. Sí, pues. Pero si uno lograra sincerar eso, probablemente las tasas, el desempleo sería mucho mayor. Pero hay mucha pyme, y lo he visto, digamos, y lo he vivido, cuando tú dices, oye, yo no puedo seguir con esta estructura de sueldo, tengo que bajar, pero no puedo despedir gente porque no tengo plata para indemnizar. Y entonces se mantiene eso y ahí entra en un círculo vicioso que ya no generáis utilidades porque tiene una estructura muy pesada. Entonces, estas restricciones que dices tú te impactan al final en tu negocio igual, porque la tasa de desempleo sigue siendo importante. La informalidad ha ido creciendo, que mucho más todavía, sí. Es un temazo. Y aparte que no existen los incentivos para formalizarte. Ese tema es muy profundo, porque ¿cómo se arregla eso? Si en el fondo lo que está pasando es que va creciendo. Tú no tienes incentivos ¿para qué? Para pagar más encima más impuestos. ¿Para qué si no tenés de dónde sacar la plata? Claro. Bueno, ese es un tremendo tema. De hecho, estamos trabajando con la CPC y con la Asociación de AFP. Y después cuando tengamos algo te voy a avisar para que lo vengamos a presentar, porque para abordar el tema de la informalidad, pero con medidas concretas, porque Chile hoy día, mira, creo que el número eran 2 millones y tanto, 2.300.000 trabajadores informales. Y cuando uno habla de informales, uno siempre se imagina el tipo que está en la calle vendiendo en el pañito. Claro. Pero hay mucha informalidad de otro tipo también. O sea, hay informalidad de por ejemplo, no sé, del ambulante, son muchos más. Y también de trabajadores por cuenta propia
que, no sé, el profesor de gimnasia. ¿Cachai? Entonces, tú cuando empezás a ver que tenía una realidad en que hay informales que son por precariedad de la pega, no sé, un inmigrante que llegó y le dicen, oye, Claro, vende aquí en un obvio. pañito y te paso 10 lucas al día, pero eso de ahí para atrás tenía una cadena súper perversa, porque cómo importaron esos productos, cómo llegaron a la calle, quién los distribuye, o sea, empecé a tirar esa hebra y te encontrás con un negocio gigante. mundos Claro. súper complicados de abordar, en que tú le puedes poner un montón de incentivos a esa gente, pero el tipo estaba medio atrapado. Entonces, son hartas perillas que hay que mover, porque la informalidad tiene hartas caras, digamos. Una que puede ser por precariedad, la otra por conveniencia, la otra por un tema de ilegalidad. Claro, Entonces, claro. tenéis muchos ángulos, pero es un tremendo tema que cuando uno plantea reformas tributarias o pactos fiscales, tenéis que ver cómo te pega ahí también. Sí, sí, total. Oye, el tema de la nueva Constitución, que está súper preocupante, por decir, el segundo proceso que al parecer tampoco va en buen camino. De hecho, estamos hablando de las enmiendas, ya se empezaron a pelear, digamos, entre los mismos consejeros, están dándose sus gustitos, etcétera, etcétera, y al parecer, por las encuestas también, dice que esta nueva Constitución tampoco se va a aprobar, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿a ustedes qué les conviene? ¿Que se apruebe, que no se apruebe, que en realidad ya no? O sea, porque esta sensación de nada también es extraña, pero también en algún momento se pensó que, claro, como iba a estar más del lado de derecha, iba a salir fácilmente, pero se han puesto muchas trabas de parte republicana, entonces la situación de nuevo se vuelve a poner incierta. No, mira, ahora te puedo hablar a título personal, porque esto no. Yo creo que esta cuestión hay que despejarla de una vez y, en mi opinión, que se aprobara algo razonable. Probablemente nadie va a estar 100% contento con lo que salió. Que no sea una redacción de republicanos 100%, yo creo que sea algo consensuado, pero que el tema se despeje de una vez. Porque si esto se rechaza, quedaste siempre con una granada ahí en la pieza. Que en algún minuto alguien le puede sacar, no sé cómo se llama, el espolón. No. Entonces, para mí, el tema de la certidumbre, es decir, ya sabéis que se acabó este proceso, hay una nueva constitución. Mira, de todos los artículos hay estos que me gustan, estos que no me gustan, pero ya tenemos algo. El tema es cuando tú estás en estos procesos de indefinición, porque de verdad te afectan tus decisiones. O sea, hoy día yo creo que alguien que está mirando afuera, que dice, oye, ¿sabes que yo quiero invertir, no tengo idea, en minería? Dice, chuta, pero es que hasta que este tema no esté claro, son inversiones gigantescas. Y así en un montón de rubros. Entonces, es difícil pensar que el país puede estar mejor si se rechaza, porque no sé cuál es la alternativa, que es la misma constitución que teníamos. Entonces el presidente va a tener que... claro, lo que pasa es que se están hablando de enmiendas que son terribles, o sea, que tiene que ver con el aborto, que finalmente, claro, no sé, los republicanos están como peleando para que finalmente ni siquiera en 3 causales se pueda hacer abortos, entonces por eso esos temas son súper importantes de alguna manera. Absolutamente. No pueden estar así. Por eso que te decía que en mi opinión no puede ser una redactado como les gustaría a ellos. Probablemente, por eso que hoy día en la mañana veía que decía ya se está cambiando ahora de el que está por nacer. Sí, porque ¿quién? Claro, pero la verdad es que esos temas son súper relevantes y yo creo que van a tener que consensuarlos. No me cabe en la cabeza que una constitución tuviera esos temas instalados y que se los forzaran a todo el país. Digamos. Sí. Oye, Jorge, temas como el pago a 30 días, por ejemplo, esas son situaciones que se han ido avanzando y que están funcionando, ¿no? Porque de alguna manera eso, ¿cómo te hace poder competir si no tenés caja? Bueno, ese es un tema que a nosotros como ASECH nos tiene muy activados. ¿Ya? Porque el pago a 30 días, para mí, es uno de los temas centrales y centrales el tema de liquidez de las pymes. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, es evidente y probablemente todos lo sufrimos que cuando si no te pagan a 30 días, tú tenés todos tus gastos 30 días. O sea, tenés que pagar todo, nadie te dice que no, nadie te perdona, IVA, claro. etcétera. Entonces, hoy día tenemos una ley que no funciona. Y hay una ley de pago a 30 días, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, se da mucho acuerdos privados. O sea, por ejemplo,
nosotros decimos, ¿sabes qué? Tú, Carla, me vas a dar un servicio, y pero yo te digo al tiro que tú para dármelo tienes que firmarme aquí. Y eso dice, yo te voy a pagar a 90 días. Sí. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero eso lo acordaron de mutuo acuerdo, así que no tiene nada de malo. Digo, no, pero es que yo soy un gigante y tú eres Claro, un eso chico. es claro. ¿Cómo Entonces vaya te digo, mira, fírmalo, o aquí tengo una cola de 25, de 25 tipos que quieren hacerlo. hacerlo? Claro. Entonces, eso para mí Es un juego sucio. es muy malo. Obvio. Entonces, una de las cosas que estamos viendo hoy día es, por ejemplo, que este tipo de acuerdos queden absolutamente prohibidos. Entonces, claro, ahí hay algunas posiciones. De hecho, la semana pasada me tocó presentar algunos temas en la Comisión de Economía en el Congreso, y uno de los senadores decía, sí, está bien, pero, por ejemplo, hay ciertos sectores que no pueden funcionar así, como por ejemplo ciertos sectores de agricultura, que los tipos compran la producción del año. Entonces, pero hay casos como excepcionales, pero hay temas que son súper relevantes que hay que corregir, como por ejemplo como por ejemplo que las municipalidades y particularmente las municipalidades paguen a tiempo. Las municipalidades es un chiste y de verdad, o sea, es una cosa que es surrealista cuando uno ve los términos de pago que tienen o el despelote que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha pyme que le vende a las municipalidades. Entonces tú tienes dos opciones. O te hacen quebrar, o tú dices, mira, yo algo que vale, si esa botella valía 500 pesos, yo la voy a vender en 3.000 pesos. Porque sé que me voy a tener que financiar durante 6 meses antes de que me paguen. Y al final, ¿quién termina pagando una botella por 3.000 pesos? Todos los contribuyentes. Obvio. ¿Cachai? Entonces, el tema de forzar y de que el Estado se sume también a esta nueva ley, para nosotros es súper relevante. Porque no lo puedes dejar afuera, independiente que sea complicado, de que los mecanismos de asignación de presupuesto, podéis tener. ¿Pero por qué se 100.000 enredan razones. tanto con algo que es tan básico y tan evidente? Porque los municipios reciben, el argumento es que ellos reciben sus platas. Después, en 90. Claro, No oye, sé. para las patentes, para los impuestos, entonces les cuesta mucho planificar. Y tienen mucha restricción para por ejemplo, recibir la mercadería. Entonces hay todo un proceso para Ya, recibirla. sí, Pero al final son todas cosas que hoy no es excusa. O sea, Claro, hoy tienes día que tú tenés partir por tecnología algo. para hacerlo. Tienes la voluntad política, me imagino, de avanzar en esos temas. Entonces, si hay que reformar lo que haya que reformar ahí, hay que hacerlo. Pero uno no puede decir, oye, mira, los privados tienen que cumplir la ley y yo, Estado, que debiera dar el ejemplo. O sea, yo debiera hacer al revés, decir, mira, si los privados pagan a 30, yo voy a pagar a 15. Porque yo quiero dar el ejemplo de que yo lo puedo hacer mejor. Y eso no ocurre. Entonces, esa es una indicación que estamos pidiendo de que no se puede dejar fuera, particularmente los municipios, porque Chile Compra en general tiene sistemas de pago que se han ido haciendo mucho más eficientes. Pero municipalidades y el sector salud son dos sectores que a mí me cuesta entender la maraña de procesos ineficientes que hay, que hacen que tú, si le vendes a un hospital, o sea, buena suerte que vaya a cobrar antes de 90 días. O sea, 90 días es porque si te fue bien. No, de verdad es increíble. No, de loco. Sí, es de loco. oye, espérate, las conversaciones que están teniendo estas mesas, ¿cierto? Que se juntan y todo, y conversaciones, ¿te llevan, tú tienes la sensación de que te van a llevar a algo o estás como medios entrampados en esa, porque ahora se ven y estas mesas, uno ve y conversan, no, pero por lo menos todos vienen y dicen, estamos conversando, ya fuimos invitados, la próxima semana vamos y nos juntamos con tal, y están todos los actores juntos, bla, 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 bla. Pero como que tú sensaciones encontradas. Sí, ¿no? Esa es mi... Sí. Pero mira, no, yo creo que las reuniones que se han ido teniendo con el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, yo creo que han... la manera en que se han armado, que es con mucha gente, yo creo que en general las reuniones con Mesa de Té Supremo avanzan poco, porque cada uno tiene una óptica de lo mismo, entonces no se avanza, y eso te puede convenir cuando tú quieres ir avanzando en tu agenda, porque ante el despelote tú sigues avanzando tranquilito y sabes para dónde vas. Sí. Entonces,
yo creo que hoy día todos estos temas de pacto fiscal, por ejemplo, se han ido dando en ese contexto. Entonces, hay ya un esqueleto de propuestas. Sí. Que te diría que todavía adolece problemas. O sea, nosotros ya a esta altura decimos, oye, aquí no hablemos más de subir impuestos. Esta cuestión es demencial con la economía como está, seguir subiendo impuestos. Sí, aparte que es una cosa que está absolutamente clara también. Tenéis que bajar, tenéis que alinear esto que te decía, que la pyme, que ojalá que tenga un incentivo a ser grande y no a quedarse pyme. Lo mismo con la MIPYME, para que pase a ser pyme. Entonces, yo te diría que ahí yo tengo fe que el tema va a ir avanzando, pero avanzando, como te digo, a un ritmo distinto. Donde sí vemos que hay, por ejemplo, en este tema de la ley de pago a 30 días, sí ya se está en áreas chicas. O sea, en que, oye, están a punto de meter el gol. Estas indicaciones hay que meterlas. Mira, esto tiene que ser así, así, así. Ellos están escuchando, la comisión que está en esto está escuchando a distintos planteamientos, pero yo te diría que el grueso de los planteamientos están bien alineados en esto que te decía, o sea, el tema de los acuerdos privados, que puede ser, oye, de prohibirlos por completo o dejar a lo mejor algunas excepciones. Obvio. De que los municipios, el sector salud y el Estado en general tengan las mismas exigencias que el sector privado. Y después lo otro ya son detalles más operativos de la ley. Pero yo te diría que si uno se pone de acuerdo en esos dos grandes temas, la bajada ya empieza a ser mucho más fácil. Sí, total. Pero cuando dejáis fuera a las municipalidades porque no podemos pagar a tiempo, porque resulta que es muy complicado el sistema, la verdad es que es una muy mala excusa. Claro, no, pues sí tiene que ser justicia para todos, igual. Sea, es parejo. Cuando, claro, las reuniones, cómo van, estas mesas y todo, evidentemente uno, claro, hay sensación de que vas igual avanzando, pero ¿cómo has sentido el proceso? Porque ya te lo has vivido largamente, desde el principio del gobierno a ahora. ¿Sientes que hay una mirada como económica que ha cambiado? No, la mirada de fondo no ha cambiado. Uno cree que sí, no. La hoja de ruta yo creo que está clara. Lo que pasa es que vais teniendo que matizar un poco. O sea, es como el proyecto de las 40 horas. Para mí eso refleja muy bien lo que es, porque al final dijeron, oye, vamos a sacar esta cuestión sí o sí. Sí. Pero el primer borrador era, oye, se trabaja 40 horas y se acabó. Y nada más. Hubo que consensuar y decir, ya, dado que esto es un tema que van a sacar sí o sí, bueno, cómo lo van a sacar y vamos matizando, vamos viendo por sectores, porque si no, si lo hacía y hacía a la Brutanteque, te iba a quedar un desparramo probablemente gigante en la economía. Iban a haber despidos y se llegó a puerto con algo que probablemente a la gente no le gustaba mucho en general, pero mucho más consensuado. Esto yo creo que es lo mismo. O sea, lo que probablemente pensaron en un principio, que era la reforma que querían, que el gobierno quería implementar, a lo que se está llegando ahora, es bastante diferente. Ahora, aún así tenéis temas hoy día que siguen siendo relevantes, que no se han abordado, que son el tema, por ejemplo, de que seguimos hablando de subir impuestos, cuando a lo mejor la conversación ya debería estar pensándose en todavía se sigue pensando en que hay que subir algunos impuestos. O sea, todavía el planteamiento es que para recaudar más tenéis que subir impuestos. Entonces digo, esa matemática es como aritmética básica, pero ¿a qué costo? O sea, a que se frene aún más la economía. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que el gobierno tiene como foco el recaudar. Dice, oye, yo necesito tanta plata. Ese es el foco. Entonces, ¿cómo la logre? Voy a tener que moverla. Claro. Y probablemente el usar los impuestos para esto, tú tenés que pensar que la estructura tributaria, como tú la diseñas, te genera incentivo, desincentivo a que el país crezca, se desarrolle en ciertos sectores, etcétera. Entonces, y la recaudación es una consecuencia. Pero si tú mides, dices, oye, yo necesito tanta plata y por lo tanto la sacar de impuestos, oye, es como que dice, bueno, dado que necesito llegar a fin de mes, bueno, salgo a cocotear. Pues. O sea, si uno se pone ese como objetivo, las herramientas son muy amplias para poder tratar de lograr puedes hacerlo de cualquier manera. Claro, entonces, hoy día hay temas que por ejemplo, el tema de recaudación que no se discute y que porque es un tema que nadie lo quiere ir tomando, es que, por ejemplo, un tema del impuesto a la renta, el impuesto de la gente que trabaja. Hoy día en Chile, 1 de cada 4 pagan. 1 de cada 4 pagan impuesto a la renta. Entonces, cuando a nosotros que nos gusta compararnos con otros países, con la OECD, qué sé yo, ahí tenéis temas que son súper complicados de abordar, porque hay mucha gente que no paga impuestos a la renta
que en cualquier otro país debiera estar pagando. Sí, sí. Pero yo me imagino que también los políticos tienen que sacar sus cuentas. Dicen, si hay una medida que sea impopular, es decir, señores, ahora además de todo esto, ustedes van a empezar a pagar impuestos. Y eso es un tema que no se ha abordado, que está ahí dando vuelta, que se menciona, pero se menciona con chanfle. Entonces, yo creo que esos son temas que hay que empezar a acotarlos, porque la gente necesita tener esta certeza o esta certidumbre. Por último sería, ¿sabéis qué? Yo voy a terminar pagando impuestos. O voy a pagar, aunque sea un poquito, pero como tú siempre te apuntas al 1%, al 2%, a la punta de la pirámide y creéis que de ahí vais a poder sacar toda la plata que queréis, debajo de eso, o sea, si la gente contribuyera una fracción mínima de su ingreso, la base de la pirámide es muy amplia, entonces probablemente podría generar efectos de recaudación también súper importantes ahí. Pero eso, siquiera plantear esos temas es súper complicado para el gobierno hacerlo, porque probablemente políticamente es muy poco popular. Sí, poco popular. Pero igual, ¿cómo lo ves los avances que pueden venir si este gobierno igual le queda harto rato todavía y tampoco uno siente que las prioridades sean estas, por ejemplo, como que supuestamente, no supuestamente, las pymes son la fuerza económica, o sea, lo que da más trabajo, Sí. ¿cierto? Entonces, no sé si realmente están puestas el foco ahí. Cuando se habla que son tan importantes, cuando venden las campañas, pareciera que sí estuviesen con las pymes, pero al final hoy día ni siquiera se ha sacado lo de pensiones, la salud, educación, el proceso constitucional. Entonces, está todo como detenido de alguna manera. Tú dices, las urgencias no las veo tan puestas acá como en las pymes y todo eso. Entonces, quizás, ¿en qué momento se van a realmente que el foco esté ahí? Porque la economía es fundamental para que avancemos, para que empiece a funcionar todo también. Entonces, ¿tú tenés como fe en el próximo gobierno ya? No, bueno, Porque o sea, ya. yo esperaría, no, ojalá, dado que le queda, o sea, yo creo que hay que llegar, de nuevo el tema de la certeza o certidumbre, yo creo que hay que llegar con algo razonable, pero en temas que son estructurales, yo creo que mejor demorarse, lo que haya que demorarse, pero hacer algo bien. Porque, por ejemplo, este tema de la ley de pago 30 días, que son cosas que tienen efecto inmediato, o sea, eso es, lo armaste y empieza a generar de inmediato una mayor liquidez a las pymes, que sí. Claro, eso funciona y te empieza a mover. Claro, y con eso tú decís ya, a lo mejor ya con eso se me alivia también la presión en el desempleo, porque la gente empieza a ver que la rueda empieza a girar más, toma más decisiones de inversión, contrata más gente, entonces empezáis con esos círculos virtuosos. Pero cuando tú estás hablando de temas tributarios, de pensiones, el tema salud es otra historia, pero el tema pensiones y tributario son herramientas que son súper importantes de diseñarlas bien, no de tenerlas solamente para recaudar. Son a largo plazo. Claro, porque eso te afecta a la estructura económica del país para mucho tiempo más, no solamente a las pymes, ni a las empresas medianas, ni a las grandes empresas. Entonces, esas perillas, dejarlas bien alineadas, es una responsabilidad muy relevante del gobierno de turno, de la clase política, de todos los que intervengan en el proceso. Pero para mí, lo que a veces me preocupa es que yo veo que el foco es, oye, esto es para recaudar, porque yo necesito plata para todas estas cosas. Oye, todos necesitamos plata para un montón de cosas, como que uno se cierra la lista del supermercado en la casa y decir, oye, yo necesito plata para sí, pero no te alcanza. ¿Y cómo la vas a levantar? No, voy a apretar aquí, pero si apretáis aquí te va a aparecer un problema por allá. Entonces, no es simple el diseño de una estructura tributaria, porque yo lo que he sentido desde el principio es de que, y de hecho así se planteó, oye, nosotros necesitamos tantos puntos del PIB. Y esta reforma apunta a recaudar eso. Y después la conversa se va dando ya, pero a ver, ¿qué pasa si tú mueves esta perilla? Oye, te va a generar un problema acá. ¿Qué pasa si tú mantienes, por ejemplo, el impuesto a la renta solamente a 1 de cada 4 chilenos? Ya vas a necesitar más plata, ¿dónde la vas a sacar? Entonces, hay siempre una como mito de que la vaya a poder seguir sacando a las grandes empresas. Y yo creo que están muy equivocados. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor con la grande empresa, pero no necesariamente vaya a seguir pudiendo ordeñar las mismas vacas hasta que te dé hipo.
Sí, y por eso en algún momento al principio me hablaste de la CPC, de las conversaciones que tienen. Tú tenés una súper buena relación, ¿no? Sí. Con la CPC, porque igualmente, claro, los grandes empresarios, o sea, obviamente que si no le estáis dando los incentivos, pues no van a invertir, digamos. Entonces es fundamental también que ahí haya una buena relación. Ahora, tú como asociación, ¿cierto?, de la SECH, ¿cuál es tu manera de relacionarte con la CPC? O sea, ¿cómo lo miras? Lo interesante que puede ser que tengan una excelente relación, a eso me refiero. Es que yo creo que uno tiene que tener buenas relaciones con todos en la cadena, ¿no? Porque a nosotros un tema que siempre nos preocupó es que se empieza a generar esta narrativa, ¿ah?, de el empresario y la pyme. Y el empresario es un abusador y la pyme es un abusado. Entonces, uno ahí partía como una cosa media filosófica, o sea, ¿qué es un gran empresario? Porque en teoría un gran empresario es alguien que vende más de 100.000 UF al año. O sea, cuando tú vendes más de 100.000 UF, tú eres gran empresa en el sistema financiero. Yeah. Si vendí una UF menos, eres pyme. Claro. Entonces yo digo, o sea, este gallo vendió 2 UF más y pasó a ser un abusador y antes era una víctima. Entonces, esa narrativa yo la encuentro tonta, mala y que no genera puentes entre los actos. Sí, ¿cachai? Sí. Entonces, nosotros lo que cuando partimos dijimos, oye, mira, aquí primero, cuando uno se define de emprendedor o empresario, es desde una dueña de casa hasta a lo mejor el señor Luxich. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Son la cantidad de ceros que uno tiene en el, ¿no es cierto? Pero en esencia es gente que todos partieron de alguna manera. O sea, cuando se habla de, no sé, del señor Polman, oye, él partió siendo pyme. Sí. Entonces, un poco ahí decir, oye, a él probablemente le hubiera gustado que le pagaran a 30 días en su minuto. Y yo creo que esos puentes son los que hemos tratado extendiendo, de que las mismas empresas grandes entiendan de que los proveedores y las pymes son muy, muy relevantes para que a ellos también les vaya bien. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que portarse bien con ellos. Y tenemos muchos ejemplos, hemos estado trabajando también mucho con la gente de la SOFOFA, de grandes empresas que están haciendo cosas espectaculares con sus proveedores. ¿Sí? O sea, oye, la gente de Astible, la gente de CMPC, la gente de Arauco, están haciendo programas muy, muy potentes con sus ecosistemas de proveedores, porque los ven que son necesarios, ven que los pueden hacer progresar. Y eso te empieza a generar lo que yo digo, estos círculos virtuosos. Sí, ¿cachai? Sí. Entonces, por eso que uno a veces tiende a tratar de relacionarse solamente con sus pares. No, pues lo necesario es... Pero con los pares ya sabemos todo más o menos lo que queremos. Si es relacionarse con las autoridades, relacionarse con las grandes empresas, que nos inviten a participar en sus procesos. Nosotros como ASECH estamos participando en mesas de trabajo de SOFOFA, donde históricamente nunca habían habido terceras partes que no fueran de SOFOFA. Entonces, pero también se necesitaba como una voz representante, ¿no? Porque también porque el lazo también lo tienes tú y obviamente tenés una mirada mucho más avanzada de la situación, porque quizás de un gremio, de otros gremios no tienen esa visión y ven más el dibujo, claro, que del abusado y el abusador. Entonces ahí es donde se detienen las conversaciones. Claro, porque uno está como atrapado en la caricatura. Claro. Entonces, al final el tema es justamente lo que dices tú, que si yo trato siempre de defender una visión que yo tengo, que es la pyme siempre va a ser abusada y siempre va a ser pyme, nosotros tenemos la ventaja de representar a un espectro súper amplio de realidades, de industrias, qué sé yo, y donde ahí lo que nosotros decimos, lo que los une a todos es las ganas de crecer, de ir por más. Y eso necesitáis que te paguen a 30 días, que te dejen, que te emitan las órdenes de compra cuando corresponde, etcétera. Pero además de que tú seas visible a la empresa con que le vendes. Y esas conversas creo que han sido súper relevantes y muy fructíferas. Nosotros hace poco dimos un premio a los mejores pagadores de Chile. Sí. Y fue muy, muy choro, porque fíjate que en empresas fue una ceremonia que hicimos donde los mejores pagadores de Chile, o sea, todos los que pagaran a menos de 30 días,
Ah, ya. Hicimos ahí una Qué bueno. selección con la bolsa de productos y llegamos a una, creo que eran 20 empresas. Y cada empresa, además de aceptar el reconocimiento, te decía qué es lo que habían hecho ellos para llegar a esa situación, generarla. Y te encontrabas con de todo, pero en general era primero darse cuenta de que la relación no es, oye, yo te compro a ti, tú eres un proveedor y ponte a la fila y nada más, sino que entender de que ese gallo genera actividad alrededor de él, genera actividad en las comunidades donde tú estás. Entonces yo creo que las empresas han ido reconociendo eso de la misma manera como han ido reconociendo temas ambientales. Este tema para nosotros es súper relevante de que la relación con proveedores se maneje ojalá lo más arriba posible dentro de la compañía. Sí, total. Sí. Y eso, entonces uno escuchaba los testimonios de distintas empresas y una decían, mira, para nosotros esto es un eje esencial. O sea, nosotros este tema lo tenemos así y nos preocupamos de esto. Otros decían, mira, cambiamos de sistema y nos dimos cuenta que empezamos a pagar mejor porque cambiamos un sistema contable que se dio y no fue. Había uno que dijo, la verdad no tenía idea. O sea, y fue muy, pero fue muy potente porque al principio como que uno se rió porque dijo, yo no tenía idea que esta cuestión me la iba a ganar. Pero después él mismo dijo, yo me acabo de dar cuenta de lo importante que era esto y para mí no era una variable que yo mirara. Sí, claro. No la tenía, o sea, para a lo nada. mejor yo me estaba portando bien, pero me estaba portando bien de suerte, no porque yo me lo hubiera propuesto. Entonces esto me dice, oye, esta cuestión es importante. Yo veía todos los otros. Qué bueno que generen esos incentivos. Sí. Porque así uno va conectando a la empresa, al empresario abusador con el abusado. Y que eso, como te digo, una narrativa que le conviene mucho a ciertos sectores. Sí, total. Pero uno no puede caricaturizar las cosas. Hay abusadores, pyme y grande empresa, y hay gente maravillosa en todos los sectores. En distintas partes, sí, así es. Jorge Weltz, presidente de la SET, te queremos agradecer una vez más por haber compartido con nosotros acá en el Muchas gracias.